¿Alguna vez te han dicho solamente te hace falta pensar en inglés? Bueno, es una de las cosas que me frustra mucho escuchar porque si bien es cierto que claramente pensar en el idioma que quieres hablar te va a ayudar a hablar más fácilmente, decir eso es muy ambiguo ya que, pues ok. Excelente, solamente me hace falta pensar en inglés. ¿Cómo hago eso si nunca he pensado en inglés antes? Y pues bueno, esto de hecho abre la conversación hacia algunas cosas muy curiosas que suceden a través del idioma. Es que nuestra mente funciona. De hecho tenemos, por ejemplo, el modelo de las 4E de neurociencias, que la mente se expande, es decir, se expande hacia las tecnológicas que podemos usar. Cuando estamos moviendo un carro, por ejemplo, nuestro cuerpo tiene que tener cálculo de cuánto mide el carro para no estrellarnos. También pues expande nuestra mente en cosas como el idioma. El idioma es una herramienta, pues sí, con la que pensamos. Entonces, si tú toda la vida has hablado español, claramente piensas en español y el reto aquí está en cómo pensar de una forma que nunca has pensado antes, que es el inglés. Y eso es algo que realmente no se habla mucho. Estudiantes van a sus clases de inglés sin tener en cuenta que ellos van con con una configuración predeterminada a pensar las cosas siempre por el filtro del español. ¿Qué pasaría si les enseñáramos a los estudiantes que ellos tienen esta configuración y que por tanto van a pensar las cosas de una cierta manera, pero que entonces en este nuevo idioma, en esta nueva configuración de la mente, vamos a hacer las cosas de forma distinta? Pues eso es lo que he estado haciendo yo al intentar enseñarles sintaxis. Esta es mi clase favorita que les doy a los estudiantes, ya que considero que sirve para todos los niveles, que sea tu primer paso para algún momento lograr pensar en inglés, y para los que son intermedios y avanzados les ayuda a nivelar el terreno para que vayan aprendiendo cosas más complejas. Entonces bueno, hoy te voy a enseñar esa clase a ti. Si todavía no me conoces, me presento, soy Nirvana, desde hace 6 años que doy clases de inglés y en estos 6 años también he estado desarrollando mi método de enseñanza llamado método English Plotters, donde pretendo utilizar estrategias metacognitivas que te ayudan a reflexionar sobre tu propio proceso de aprendizaje para hacer mucho más eficiente dicho proceso. Además, utilizo entrenamientos metacognitivos, que es básicamente como ir al gimnasio y hacer una rutina de ejercicios que te ayudan a realmente lograr hablar, escuchar, escribir y hacer todo lo que tú quieras en este nuevo idioma. Vamos a comenzar hablando de sintaxis. Sintaxis es una palabra muy bonita, un poco rimbombante, para básicamente hablar de la organización que tienen nuestras oraciones. Y bueno, algo interesante que tenemos que notar aquí es que los idiomas tienen pequeñas varianzas en cómo se organizan, pero que esas pequeñas varianzas, que a lo mejor no las vemos como muy relevantes de inicio, pueden realmente ser un reto mientras vamos avanzando y no somos conscientes de que nosotros tenemos una sintaxis distinta a la de ese idioma que estamos aprendiendo. Si bien tanto el español y el inglés se organizan con sujeto, estructura verbal, complemento o a veces puedes leer como objeto, hay algunas cuestiones que son importantes y voy a empezar por la número 1, que es el español es mucho más flexible. ¿Qué significa esto? Que aunque sí en la primaria te enseñan que este es el orden normal, sujeto, estructura verbal y luego un complemento, la realidad es que para empezar no siempre decimos sujeto, tanto así que sería raro que yo siempre dijera yo voy a hacer esto, yo voy a hacer el otro, y justo lo omito diciendo solamente voy. Pero además tenemos la situación de que el español es flexible en el sentido de que el complemento lo vamos a poder estar metiendo a veces inclusive antes de la estructura verbal. En el inglés esta estructura es muchísimo más rígida y eso es esencial que lo entiendan los estudiantes, porque lo primero que yo les digo cuando empiezan el curso es siempre tienes que tener en mente esta estructura. Cuando no sepas qué decir, cuando no tengas idea de cómo traducir eso que quieres traducir, porque sí, al inicio es normal que quieras traducir las cosas, es parte del proceso, más si estás aprendiendo como adulto, no te preocupes, no significa que toda la vida lo vayas a hacer así, pero pues si quieres empezar a interpretar oraciones de español a inglés, pues sí, si no tienes claro que esta es la sintaxis del inglés y que a esa te vas a pegar, pues sí puede ser un reto el estar haciendo esta traducción. Un ejemplo de esto es hace unos días que un estudiante me decía,
yo los fines de semana voy a CEU. Ahí es curioso porque no nos suena mal en el español, porque el español, una vez más, es flexible. Pero en inglés poner los fines de semana entre el yo y voy es bastante extraño. Entonces en realidad nosotros en inglés tendríamos que pensar ya sea los fines de semana yo voy a CEU o tendríamos que pensar yo voy a CEU los fines de semana. Esto es una pequeña nota pero que te puede ayudar bastante a comprender las diferencias entre estos dos idiomas. Diferencia número 2. El sujeto es siempre explícito en inglés. Esto es muy importante ya que nosotros en español queremos empezar a formar frases y muchas veces las empezamos a formar con el verbo. Si esto lo trasladamos a inglés va a ser realmente conflictivo ya que en inglés siempre tengo que tener muy claro cuál es mi sujeto. Es decir, yo les digo, está soleado, ahí la primera pregunta sería, ¿quién es el sujeto? ¿Quién hace la acción de estar soleado? Ahí pues bueno, podría ser el día, podría ser el cielo, básicamente un eso. En inglés se utiliza mucho el pronombre it para hablar de esas cosas que a lo mejor en español no siempre es claro cuál es el sujeto. Esta misma manera de configurarse del español hace que quieran o no su cerebro se va directo a pensar en un verbo. Es decir, si yo digo voy al súper, lo primero que yo pienso es voy como verbo y a veces si yo no soy consciente de esta diferencia, voy a tratar de hacer lo mismo en el inglés, pero el problema aquí es que el inglés siempre me va a estar pidiendo ese sujeto. No puedo yo quitarlo en inglés porque el inglés tiene la característica de que no tiene tantas conjugaciones como el español. Entonces, si yo no pongo el sujeto, yo realmente no sé quién está haciendo la acción, ya que el verbo no tiene estas conjugaciones como en español de yo voy, tú vas, él va, de forma que si yo digo va, sabes que no me refiero a que yo voy, porque si no diría voy, es decir, conjugaría apropiadamente. Como el inglés no tiene esto, pues siempre tienes que poner el sujeto. Diferencia número 3. Esta diferencia tiene que ver con la estructura verbal y aquí nos vamos a detener un poco más. En nuestra estructura verbal en español estamos acostumbrados a pensar en solamente verbo, tanto así que en la primaria nos dicen sujeto, verbo, complemento. Pero vamos a pensar un poquito en una estructura verbal. ¿Por qué? Porque en inglés tenemos que a fuerzas siempre tener muy presente un verbo que le vamos a llamar auxiliar. Le llamamos así porque nos ayuda. Es decir, no hay dificultad en estos nombres porque son muy explicativos en sí mismos. Entonces, bueno, tenemos un verbo que nos ayuda y tenemos un verbo principal. ¿Por qué tenemos esos dos verbos? Bueno, tenemos un verbo que nos ayuda porque nos va a ayudar a tres cosas súper relevantes. 1, hacer la concordancia con singular plural. 2, a decirnos en qué tiempo estamos, es decir, estamos en presente o estamos en pasado. Y número 3, nos va a ayudar a hacer positivos, negativos y preguntas. Este verbo auxiliar nos ayuda con todo eso, mientras el verbo principal lo que hace es que nos ayuda dándonos el significado ahora sí de la oración. Es decir, es como si yo dijera estoy bailando. En ese caso, estoy sería un verbo auxiliar en español y bailando es el verbo principal porque es el que da el significado de que, bueno, estoy bailando, ¿no? Ahora, lo importante aquí es que el inglés sí se apega mucho a esto del auxiliar y del verbo principal, a diferencia del español donde a veces puede estar y a veces puede no estar. En el inglés nos va a funcionar mucho siempre tenerlo en mente, ya que esto nos va a ayudar a dividir en estructuras que tienen cosas similares. Estas estructuras que vamos a estar encontrando van a ser estructuras simples, estructuras continuas y estructuras perfectas. Esta división la hacemos porque cada estructura comparte auxiliar. Es decir, sin importar si estoy en presente simple o en pasado simple, el auxiliar va a ser el mismo. Va a cambiar en esencia de que justo como el auxiliar me da el tiempo, pues va a estar conjugado en pasado si estoy en pasado. Pero la realidad es que el auxiliar es el mismo. Les voy a dar un ejemplo. En presente yo digo I don't like ice cream, no me gusta el helado, utilizo el auxiliar don't y en pasado yo diría I didn't like ice cream. Entonces en estas dos oraciones tenemos que se comparte un mismo auxiliar, que es el auxiliar de los tiempos simples. Ahora por el otro lado tenemos también los continuos. Yo podría decir I am studying o podría decir I was studying en pasado, y la realidad aquí es que am, o sea, tanto am, was, pues son parte de un mismo verbo que es el verbo to be. Todas las estructuras continuas tienen el verbo to be ayudándonos. Esto es muy importante ya que con este auxiliar es con el que vamos a preguntar, vamos a formar los negativos porque a nuestro auxiliar es al que le pegamos el not, y además con esos vamos a dar respuestas cortas, es decir, do you like ice cream? Yes, I do. En lugar de pensar si me gusta, como pensaríamos
en español y poner el verbo principal, en inglés lo tenemos que hacer con el auxiliar. Entonces es muy relevante tener esto claro, cuáles son los usos del auxiliar, para qué nos funciona, para qué está ahí, y tener claro este tipo de situaciones como el not no puede estar flotando solo sin estar pegado a otro verbo. Ese verbo al que tiene que estar pegado es nuestro verbo auxiliar. Diferencia número 4, el tema de los modificadores. Un modificador, como su nombre bien lo explica, modifica otra cosa. Lo puedes pensar como una pequeña pieza de rompecabezas que se ancla a otra. Necesita anclarse de esa otra piececita para estar completa. Es como cuando dices la casa grande. Ahí grande está caracterizando a casa. Es decir, los adjetivos son modificadores, sí, también los adverbios pueden ser modificadores y otras palabras. Ahora, lo relevante aquí es que en el español normalmente estos modificadores van a ir después de la palabra que están modificando. En inglés no, en inglés van a ir antes. Entonces, un ejemplo muy fácil de esto sería el ejemplo con el carro rojo. Ustedes piensan en español carro rojo, en inglés es red car, entonces hacemos una inversión. Y aunque esto puede sonar muy sencillo en este momento, la realidad es que esto se empieza a complicar porque es un principio que va a aplicar a muchas cosas. Por ejemplo, la novia de mi hermano. Pensemos decir la novia de mi hermano en inglés. Algunos podrían pensar the girlfriend of my brother, pero la realidad es que la forma más natural de pensarlo en inglés podría ser my brother's girlfriend. Y esto sucede así por el mismo principio que estamos platicando de que los modificadores van antes de la palabra que modifican. No es cualquier novia, es la novia de mi hermano. Entonces esos dos son modificadores. Si ustedes se encuentran con my brother's girlfriend, van a tener que irse a esta novia y entender que es la novia de mi hermano. Esto puede suceder cada vez de forma más compleja, puede haber más modificadores antes de la palabra que modifiquen, de manera que si ustedes no están preparados para esto y ustedes están leyendo o están escuchando inglés, su mente está preparada para recibir el sustantivo, eso es la palabra que está siendo descrita, primero, pero la realidad es que lo van a recibir al final, porque así se estructura el inglés. Diferencia número 5. Ahora vamos a hablar de pronombres. Los pronombres son bastante diferentes a los modificadores. Un modificador, como quedamos, es como una piececita de rompecabezas que se une a otra. Yo no puedo tener un modificador solo, o sea, yo no puedo decir simplemente ay, mira la roja, porque no sabemos de qué estamos hablando. Y un pronombre es esencialmente diferente, ya que lo vamos a pensar como si fuera ya una pieza unida de rompecabezas. Un pronombre me sirve para reemplazar otra cosa. Los primeros pronombres que ustedes conocen normalmente son los pronombres activos. Estos son los que reemplazan al actor, es decir, al sujeto de la oración. Por ejemplo, en lugar de decir Nirvana, decir she, en lugar de decir los estudiantes, decir they. Estos son un tipo de pronombre, pero la realidad es que hay muchos otros tipos de pronombre, dependiendo de qué queremos reemplazar en la oración. El otro gran ejemplo son los pronombres de objeto, pero un objeto es muy diferente a un sujeto, ya que un objeto gramatical es el que recibe la acción, mientras un sujeto la hace, un objeto la recibe. Vamos a dar un ejemplo. Yo riego las plantas. En ese ejemplo, yo soy la que hace la acción y las plantas reciben esa acción, que es que las riegue. En este caso, las plantas pueden ser también reemplazadas por un pronombre, pero aquí la situación es que el pronombre no puede ser el mismo que el pronombre activo, porque entonces no habría concordancia en mi sintaxis, porque no estaría respetando que las plantas no son un sujeto. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Hay muchos pronombres en español. Hay pronombres reflexivos, que son, por ejemplo, me lavo las manos, me meto a bañar, me pongo a estudiar, etc. Y ese tipo de pronombres van antes del verbo en español. Algunos pronombres también de objeto pueden ir antes. Te lo compro. El te y lo son pronombres y van antes del verbo. Pero en inglés es algo muy rígido, porque es, si no eres sujeto y si no estás dentro de la estructura verbal, te vas hasta el complemento. Eso significa que este tipo de pronombres que nosotros en español estamos acostumbrados a pensar que pueden ir antes del verbo, en realidad en inglés no van antes del verbo. Es decir, si yo digo te marco, más bien voy a tener que decir yo marco a ti, por ejemplo, ¿no? Voy a tener que estructurarlo de una forma más o menos así, como para que tenga sentido según mi sintaxis del inglés. Si yo estoy pensando lo amo, en realidad yo voy a tener que decir yo amo a él. Esto puede sonar un poco extraño, pero ir pensando en este tipo de cosas nos puede favorecer que poco a poco vayamos captando fácilmente cómo estructurar el inglés y por lo tanto cómo pensar en inglés. Vamos a dar
dar un ejemplo que nos ayude a englobar varias cosas. Una vez una alumna me quería decir no nos define y me dijo, pero es que ¿cómo digo eso en inglés? Y entonces, si nos damos cuenta, aquí justo nos encontramos con varios retos. Lo primero que tenemos que pensar entonces que es el sujeto. El sujeto tiene que estar explícito. Nos podrían pensar, nosotros somos el sujeto. Y aquí es donde justo podemos poner en evidencia que aunque sea un consejo, digamos, básico, esto de piensa en el sujeto, la realidad es que puede ser mucho más complejo cuando no estamos tan conscientes de quién realmente está siendo el sujeto aquí. Si no sabemos cómo identificar un sujeto, lo más fácil es irnos al verbo y preguntar quién está haciendo el verbo. A ver, no nos define. Definir. ¿Quién hace la acción de definir? En esta oración no lo tenemos claro, solamente dicen no nos define, pero sabemos que están hablando de algo, o sea, no sabemos de qué cosa, pero sabemos que es un algo. Entonces en ese caso es un it. It es nuestro sujeto. Es lo primero que tenemos que tener. Número 2, tenemos que esclarecer nuestra estructura verbal. Siempre tenemos que pensar en un auxiliar y en un verbo principal. Entonces tenemos que entender que esta oración dice no nos define, define. Está estructurada en un tiempo simple. Entonces tenemos que tener claro, si vamos a meter ese no, no puedo yo meter el not volando, o sea, yo no puedo decir it not, eso sería incorrecto. Entonces tengo que pensar cuál va a ser mi auxiliar. Si yo ya definí que es una estructura simple de mi auxiliar, entonces va a ser do. It doesn't, porque me tiene que concordar con el número, en este caso es singular porque es it, tiene que estar en presente, por eso digo doesn't y no digo didn't, y por eso tiene que tener el not, porque es al que le voy a pegar el not. Entonces ya quedó. It doesn't, ahora sí, el verbo principal, define, y finalmente nos. Quien hace la acción es algo, no sabemos qué. ¿Y quién recibe la acción? ¿Quién recibe la definición? Nosotros. Entonces nosotros somos ese pronombre de objeto. Por lo tanto, vamos a decir us. ¿Por qué no puede ser we? Porque we sería el pronombre activo, pero nosotros queremos reforzar que esto es un objeto. Está en la posición de complemento, no puede ser igual que si fuera un sujeto. Y básicamente el inglés, al ser tan rígido, nos dice, si no eres sujeto, si no eres estructura verbal, te vas al complemento. Entonces diríamos, it doesn't define us. Este es un claro ejemplo de cómo podemos pensar las cosas de forma tan distinta, porque si quisiéramos traducir este it doesn't define us palabra por palabra, sería algo así como eso no define nos, y suena un poco extraño, ¿verdad? Eso sin contemplar que algunas personas podrían confundirse, ya que seguramente conocen que el do significa hacer, pero aquí la diferencia es que los verbos cuando están en una posición de auxiliar cumplen un rol distinto cuando son el verbo principal. Si bien do significa hacer cuando es un verbo principal, cuando es un verbo auxiliar solamente nos ayuda a decir sí o no. Si yo dijera it does define us, sería decir eso sí nos define. Con el afirmativo sí, es decir, reforzando esa oración positiva. Entonces, bueno, este es un ejemplo de cómo este tipo de cosas llegan a ser desafiantes. Ahora, ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿Qué recomiendo que hagas? Hay algunas actividades. La primera es hacerte consciente de cómo estás hablando español para que tú puedas ir notando pues esos elementos y cómo los estás colocando en tus oraciones. Podrías escribir algo en español y luego intentar reorganizarlo con esta estructura del inglés. Eso te puede ir ayudando a que tu mente vaya de una forma consciente absorbiendo esta estructura, porque finalmente si esta estructura se queda en tu mente grabada como un patrón, ese va a ser tu primer paso para que realmente puedas absorber el inglés, realmente puedas pensar en inglés y a la larga puedas absorber frases de forma mucho más natural en este idioma. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, darle like y dejarme en los comentarios si tienes alguna duda. En realidad esta es una clase muy importante que traté de cubrir de forma rápida, pero pueden surgir varias dudas a raíz de esta clase, eso es normal. Y pues bueno, nos vemos en el próximo video.